vimos de un enunciado pasar a un, a una expresión, y también de la expresión vimos pasarlo a un enunciado, ¿cierto? Acuérdense que yo les daba como una expresión de algo con letricas, pongámoslo así, ¿cierto? Con letras, y nosotros miramos, ustedes miraban cómo se deducía eso, cómo se llamaba todo eso, ¿sí? Entonces, voy a hacer como un pequeño repaso y vamos a hacer una actividad, ¿listo? Hacer una actividad el día de hoy. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Ponen la fecha de hoy, 10 de agosto, y vamos a ver otros ejemplos. ¿Listo? Tenemos esto. Tengo 5x más y al cuadrado, ¿cierto? Ahora, voy a coger esta expresión, voy a poner esto eh, en un enunciado, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría? Alguien que me diga la primera parte, esta partecita. ¿Cómo quedaría? Un número amplificado por... Bueno, no tanto amplificado, pero podemos decir, ojo, 5 veces, ¿cierto? 5 veces un número. 5 veces un número, ¿cierto? 5 veces es un número, es multiplicar 5 por cualquier número. Eso 5 veces un número. Más, ¿cierto? Doble de un número, ¿no, profe? Más, dime. El doble de un número. No, esto es potencia. Ojo, el doble es multiplicarlo por 2. Esto es más, pongámosle el cuadrado. Ojo, el cuadrado, ¿cierto? Porque estoy elevando a la 2, estoy elevando al cuadrado. O puedo colocar más otro número elevado al cuadrado, otro número elevado a la 2, ¿cierto? O el cuadrado de otro número. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa aquí en estos casos? Que nosotros al ver esto, ver de una expresión a pasarla a un enunciado, hay muchas formas, distintas formas de verlo, ¿cierto? 5 veces, o no sé, un número multiplicado por 5, o 5 multiplicado por un número, ¿sí? Hay diferentes formas de coger esa expresión, lo que tengo acá, lo voy a encerrar como en amarillo, de coger en ese caso esa expresión y hacerlo escrito, ¿sí? Hay muchísimas formas diferentes, ¿eso? Pero ¿qué pasa? Al revés, o sea, del enunciado a esa expresión. No lo escucho bien. Yo tampoco. Entonces, ¿Qué hago? ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Dice que qué hago. ¿Qué puedo hacer, profe? Ah, no sé por qué ya es el internet suyo. Un problema. Entonces, vuelvo y les digo, esto se puede ver de muchísimas formas, ¿sí? De una expresión a un enunciado. Pero ¿qué pasa? Del enunciado a esa expresión solamente se puede ver de una forma. ¿Qué es lo que cambia? Las letras, porque yo puedo colocar cualquier letra. Puede ser X, Y, A, M, N, cualquier letra del abecedario. ¿Listo? Entonces, pero siempre va a tener como esa misma estructura, ¿sí? Va a tener las mismas operaciones. Todo lo único que cambia son las variables que se llaman las letras que tenemos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? No, señor. No.
No, profe. Listo. No, señor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿cierto? Ya habíamos visto ejemplos de eso en la clase pasada, vamos a ver otro ejemplo al revés, ¿cierto? Vamos a coger ese enunciado y lo vamos a pasar como como un solo término. ¿Listo? Entonces, van a escribir ejemplo 2 y van a escribir ahí. ¿Listo? Entonces, dice 4 veces, 4 veces, 4 veces, 4 veces un número, 4 veces un número, 4 veces un número que está elevado al cuadrado, 4 veces un número que está elevado al cuadrado, 4 veces un número que está elevado al cuadrado, disminuido, 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 la mitad, Profesor, y puedes cerrar la cámara para ver si funciona más. bueno. Entonces, 4 veces un número elevado al cuadrado disminuido disminuido la mitad de ese mismo número. Disminuido la mitad de ese mismo número. ¿Listo? Disminuido la mitad de ese mismo número. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? A ver. Montañez, ¿cómo quedaría la primera parte? ¿Cómo? Montañez. Se fue. Entonces, Natalia, ¿cómo quedaría aparte? Esa primera parte. 4 veces, entonces tocaría colocar el 4 y Sí, la X. la X. ¿Y qué más es? Profe, ya no sé más. ¿Qué es lo que dice? Dice 4 veces que está elevado al cuadrado. Ojo, hay que escribirlo completo. 4 veces un número que está elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué le hace falta a eso? Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. ¿Listo? 4. No. Ojo. 4 no. Solamente la X. O la variable o la letra que tengo. Porque me dice que es 4 veces un número que está elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué sigue? Entonces dice disminuido. ¿Disminuido qué es? Menos. ¿Cierto? Restar. Menos. Menos. La mitad de ese mismo número. ¿Cómo colocó esa expresión ahí? ¿El 2? No, pues el 2 sí, pero ¿cómo? Menos Y o X, cualquier letra. Referenciado con una letra, ¿no? Ojo, dice el mismo número. Y en este caso, ¿qué número tengo acá? El 4. Por Ah,
No, ni el por, ni el 4. ¿Qué número es este? X. El número X, ¿cierto? Porque me dice la mitad del mismo número, ¿cierto? ¿Y cómo sería la mitad de ese número? ¿Cómo sería la mitad de ese número? X medios. ¿Sí? Si era con el 2, pero dividido. ¿Y por qué número? Por la X, porque dice el mismo número, la mitad del mismo número. ¿Sí? Si acá utilizo la X, aquí también va la X en el segundo pedacito. Si utilizo una Y, pues utilizo la Y en el segundo pedacito. ¿Listo? Ojo con eso. Cuando le dicen el mismo número, tengo que utilizar la misma variable. O la misma letra, perdón. ¿Listo? La O sea misma que, letra. o sea que siempre que diga disminuido tenemos que colocar el número Menos. que esté ahí. Menos. Disminuido es la operación resta. Y siempre que diga la mitad de ese mismo número tocará colocar esto. O sea, Divide lo entre que... 2. Ah, Uno ok. cuando va a sacar la mitad, pues divide entre 2. ¿Sí? Si va a sacar la tercera parte, pues divide entre 3. La cuarta parte divide entre 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hacemos No, otra, señor. profe. ¿Cómo, Miguel? Que si hacemos otra, profe. Pero vamos a hacer la actividad. Es repaso que habíamos visto la clase pasada, de cómo pasar de una expresión a un enunciado y de un enunciado a una expresión. ¿Eso? Ojo, léanlo muy bien, léanlo muy bien. ¿Listo? Vamos a ver la actividad. Bueno, actividad. Primero, pasar, pasar. Primero, pasar. Profe, Señora, que a Lizeth Montañez se le fue el internet. ok. ¿No? Primero, pasar de enunciado a expresión, pasar de enunciado a expresión, pasar de enunciado a expresión o de expresión a enunciado, pasar de enunciado a expresión o de expresión a enunciado. Eso, pues si ven el enunciado lo pasan a expresión, si ven la expresión lo pasan a un enunciado. Bueno, profe. ¿Eso? Listo. A. A. Quiere decir que ahí lo pasan a enunciado.
¿Listo? Cópienlos ahí y para dictarles los otros tres. Profe, en el Señor. punto B, eso es ahí al lado del 2 es una N. Sí, señor. Bueno, profe. ¿Listo? El D. Les voy a dictar el D. El D. La suma de la suma la suma la suma la suma de tres números. La suma de tres números. La suma de tres números. ¿Listo? E. Tres veces. E. Tres veces. Tres veces. Un número. Tres veces. Un número. Aumentado 36. Tres veces. Un número. Aumentado 36. Tres veces un número aumentado 36. Y F, vamos a ver el F. El F el doble de un número, el doble de un número disminuido, el doble de un número disminuido, el doble de un número disminuido, el triple, el doble de un número disminuido, el triple de otro. El doble de un número disminuido, el triple de otro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer? No, profe. ¿No? ¿Listo? Entonces, el A, el B y el C tienen que escribirlo en el enunciado. El D, el E y el F tienen que escribirlo en expresión. ¿Listo? Sencillo. Tienen media hora para realizarlo. Y lo suben a Edmodo o me lo envían al correo. ¿Listo?